Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El planeta Sarek era un mundo vasto, de cielos verdes y estructuras cristalinas que se alzaban como agujas titilantes en la atmósfera neblinosa. Era hermoso y cruel a partes iguales, como la especie que lo habitaba. Los Talari, una raza de guerreros y guardianes ancestrales, eran conocidos en toda la galaxia por su porte altivo y su inquebrantable orgullo. Cada uno superaba con facilidad los 2,5 metros, pero entre ellos, Azara se alzaba aún más, alcanzando los imponentes 9 pies. Su cuerpo era una sinfonía de fuerza, hombros anchos, musculatura definida, mirada penetrante y una presencia que dominaba cualquier sala sin necesidad de una sola palabra. Pero su tamaño, su linaje, su poder, eran considerados defectos por los suyos. Desde que cumplió la edad del ciclo, el ritual donde los Talari eran emparejados para perpetuar su estirpe, Azara había sido rechazada. 1 vez. 2 veces. 10. Los pretendientes no la tocaban, no la miraban como mujer. Solo como una anomalía biológica. Los ancianos del consejo decían que su aura era incompatible, que su sangre era demasiado densa, que su fertilidad estaba sellada por designio ancestral. Y por eso, aunque caminaba como una guerrera, vivía como un muro, inexpugnable, sola, sin permitir que nadie viera el dolor que anidaba bajo su piel de acero. Hasta el día en que los humanos llegaron. No eran diplomáticos de alto rango ni generales envueltos en capas galácticas. Eran técnicos, mecánicos, científicos, en una misión de mantenimiento e intercambio cultural. Un grupo pequeño, irrelevante para la política, pero no para ella. Gabriel fue el primero en bajarse de la nave auxiliar. No llevaba armas. Solo un pequeño maletín con herramientas y sensores. Alto para los estándares humanos, pero aún así apenas alcanzaba el pecho de Azara. Cabello oscuro, despeinado. Ojos grises como metal pulido. Cicatrices pequeñas en los nudillos y una actitud que no pedía permiso para respirar. Cuando lo asignaron a supervisar los estabilizadores térmicos del núcleo de energía, el destino hizo su movimiento. Azara estaba allí. Ella era la jefa del complejo. Su figura eclipsaba a los demás ingenieros Talari. Y cuando la vio, no hubo asombro, ni miedo, ni reverencia exagerada. Solo la mirada de un hombre que reconocía algo hermoso. ¿Eres tú la jefa de energía?, preguntó él sin inclinarse. Ella levantó el mentón, midiendo el tono, el gesto, el atrevimiento. Esperaba una disculpa, o tal vez una corrección formal. Pero él no la ofreció. Entonces muéstrame dónde están los núcleos. No me gusta perder el tiempo. Ella sintió una punzada, no de furia, sino de curiosidad. Nadie le hablaba así, mucho menos un extranjero. Caminaron juntos por los corredores del reactor. El sonido de sus pasos resonaba en las paredes de metal vivo. Azara lo escuchaba respirar detrás de ella, sin jadeos, sin apuro. Sentía su atención como un tacto leve en la espalda. Él no le temía. Tampoco la admiraba como un espécimen raro. La observaba como alguien que simplemente quería conocerla. Cuando llegaron al núcleo primario, Gabriel dejó su maletín y se agachó frente a una consola dañada. Azara lo observó. Sus movimientos eran precisos, su enfoque absoluto. Sudaba levemente, pero no por miedo, sino por esfuerzo. Lo profesional le resultaba atractivo. No lo entendía. Su pueblo no encontraba belleza en lo humano. Y sin embargo, allí estaba ella, estudiando la forma en que su camisa se pegaba a su espalda, como el músculo de su cuello se tensaba cuando apretaba una tuerca con fuerza. Sus sentidos se agudizaban sin que pudiera controlarlos. Al terminar, Gabriel se puso de pie y la miró a los ojos. Sus iris eran grises, casi transparentes. Pero lo más impactante era que no bajaba la mirada. Buen sistema, dijo, aunque un poco sensible a la sobrecarga. Ella no respondió. Solo lo miró. Más tiempo del que era apropiado. Esa noche, Azara salió al balcón de su torre, como hacía cuando necesitaba aire. Su mundo siempre había sido amplio pero vacío. Esa noche, lo encontró ocupado. Gabriel estaba en los jardines, sin camisa, ajustando un transformador de campo que había explotado por la tarde. La luz de las lunas proyectaba sombras sobre su piel. No tenía el cuerpo masivo de un Talari, pero era duro, firme. Y sobre todo, real. Él alzó la vista. Y la vio allí. Ella no se apartó. Él tampoco. El silencio entre ellos no era incómodo. Era denso. Magnético. Al día siguiente,
Gabriel entró en la sala de control con un estabilizador reparado entre las manos. Se lo entregó sin ceremonias. No tenías que hacerlo, dijo a Sara con voz baja, por primera vez insegura. Quería hacerlo, respondió él. Y volvió a mirarla. Ella sintió que algo se rompía dentro. Una compuerta, una barrera invisible que durante años la había protegido del desprecio de su raza. No sabía por qué, pero ese humano estaba derrumbando muros sin empujar. Solo con su presencia. Solo con sus palabras sinceras. Y por primera vez en mucho tiempo, a Sara sonrió. No por obligación. No para intimidar. Sonrió para él. Y Gabriel lo entendió. Lo que había comenzado como una simple misión técnica, estaba a punto de alterar dos mundos enteros. Gabriel regresó al complejo cada día con más frecuencia de la que exigía su función. Al principio, era solo trabajo. Consultas técnicas, informes energéticos, recalibraciones. Pero la verdad era otra. Una fuerza invisible lo arrastraba hacia ella, como si su presencia encendiera algo en el que ni siquiera el más sofisticado sistema humano podía explicar. A Sara, por su parte, se mostraba impasible ante los demás. Pero cuando Gabriel cruzaba los pasillos del núcleo, su corazón latía distinto, como si una vibración ancestral despertara en su interior. No se lo confesó a nadie, ni siquiera a sí misma, pero lo esperaba. Contaba los minutos para su llegada. Lo miraba desde los sensores de vigilancia sin admitir que lo hacía. Una tarde, el clima de Sarek cambió abruptamente. Una tormenta de partículas térmicas se alzó del hemisferio occidental, alterando los canales de distribución de energía. A Sara fue llamada a la torre central. Gabriel, por iniciativa propia, la acompañó. Ningún humano habría entrado allí sin autorización. Pero ella no lo detuvo. Dentro del núcleo secundario, los cables vibraban con sobrecarga. Las pantallas parpadeaban. El calor subía. Un fallo completo podría dejar sin defensa toda la ciudad. Gabriel saltó sobre una consola derrumbada, conectó su analizador y empezó a hablar con rapidez. Aquí está el fallo. El anillo 4 no responde. Ella ya lo sabía, pero ver la rapidez con la que él actuaba, la manera en que no dudaba, ni siquiera cuando los ingenieros Talari gritaban cifras imposibles, lo hizo ver distinto. Más que un simple humano. Era alguien que se atrevía a actuar entre gigantes. Un cable estalló cerca. Chispas salieron disparadas y uno de los técnicos Talari cayó. Gabriel se lanzó sin pensarlo. Lo apartó del fuego, cubriéndolo con su cuerpo. Las esquirlas cortaron su espalda. Sangre humana en el suelo Talari. Todos se congelaron. A Sara se acercó. Lo tomó de un brazo con firmeza y lo arrastró fuera del núcleo. Nadie se atrevió a detenerla. Entraron en la cámara de descontaminación. La puerta se cerró con un siseo metálico. Él jadeaba, sentado en el suelo, con la espalda sangrando. Tú estás loco, murmuró ella, sin saber si regañarlo o admirarlo. No lo pensé, respondió él con un leve gemido. Había que moverlo. A Sara se arrodilló frente a él. Con una tela estéril empezó a limpiar la sangre. Su mano era más grande que el pecho de Gabriel. Podía aplastarlo si quisiera. Pero en ese momento, su tacto fue suave, casi reverente. Él la miró. Ella bajó la vista al fin. Tus ojos, dijo él. ¿Qué pasa con ellos? No sabía que los tuyos también podían temblar. El silencio se volvió denso. Ella siguió limpiando la herida, pero su mano empezó a temblar. El calor en esa sala no venía solo del generador. Gabriel levantó la suya y tocó la muñeca de Sara. Fue un roce. Apenas un gesto. Pero bastó. Ella lo sintió como si una corriente eléctrica le atravesara el cuerpo entero. No había sido tocada en años. Ni siquiera por su propia especie. Nadie había osado acercarse tanto. Nadie lo había querido. Hasta él. Deberías descansar, dijo ella al fin, alejándose lentamente, casi como si le doliera dejar de tocarlo. ¿Vendrás a verme mañana?, preguntó él antes de que la puerta se abriera. No tenía que pensarlo. Ya sabía la respuesta. Sí. Estaré allí. Cuando salió, su rostro mantenía la misma dureza de siempre. Pero por dentro, el hierro que la sostenía se derretía, lento e imparable. Esa noche no durmió. Tampoco él. Y al amanecer, los dos sabían que algo había comenzado. Algo que ningún consejo, ninguna ley ancestral ni ninguna diferencia de especie podría detener. La relación entre Sara y Gabriel empezó a notarse. No en palabras,
sino en silencios demasiado largos, en miradas que se sostenían más de lo normal, en los espacios que compartían sin que nadie los invitara. Los ingenieros Talari murmuraban cuando ella pasaba. Algunos inclinaban la cabeza, otros bajaban la voz, pero todos sabían lo que estaba ocurriendo, aunque aún no tuviera nombre. Azara lo ignoraba de frente, pero por dentro lo sentía como cuchillas. Su raza no toleraba la desviación. Su raza no permitía vínculos con especies consideradas inferiores. Y sin embargo, lo que sentía cuando Gabriel se acercaba no se parecía a nada que hubiera vivido antes. No era debilidad. No era curiosidad. Era hambre. De algo que ni siquiera ella comprendía del todo. Gabriel, por su parte, empezaba a comprender los límites invisibles del mundo en el que se había metido. Los Talari eran orgullosos, fríos y disciplinados, pero al mismo tiempo estaban rotos por dentro. Había notado que no reían, que no se tocaban, que evitaban la cercanía emocional como si fuera una enfermedad. Y sin embargo, ella, Azara, era distinta. Una noche, después de su jornada, Gabriel recibió una notificación privada. Azara lo había invitado a su espacio personal en la Torre Sur. Los Talari rara vez compartían sus estancias, menos aún con alguien de otra especie. Él se quedó mirando el mensaje durante varios minutos antes de responder. Sabía lo que significaba. Sabía lo que estaba en juego. Aceptó. Subió solo, cruzando las rampas en espiral, sin guardias ni asistentes. La puerta se abrió sin hacer ruido. Dentro, el espacio estaba cubierto por tejidos traslúcidos que flotaban con la brisa del sistema de ventilación. Todo era luz tenue, reflejos azulados y estructuras orgánicas. En el centro, de pie junto a una mesa metálica, Azara lo esperaba. Vestía algo distinto. Ya no llevaba la armadura de comandante ni la ropa de ingeniera. Una túnica suave cubría su cuerpo poderoso, pero lo suficiente para dejar ver la forma de sus caderas, el perfil de sus muslos, la silueta de su cuello. Gabriel tragó saliva, sintiendo cómo la temperatura en su interior cambiaba de inmediato. Gracias por venir, dijo ella, con una voz más baja que de costumbre. Tu mensaje fue claro. No habría podido quedarme abajo aunque lo hubiera intentado. Ella se acercó, lenta, como si cada paso fuera una pregunta. Necesito entender algo, murmuró Azara. Algo que me confunde. Algo que no me enseñaron. Estoy escuchando, dijo él, con el pecho erguido pero el pulso acelerado. Cuando me tocas, cuando me miras, cuando pronuncias mi nombre, siento cosas que no entiendo. No se supone que yo las sienta. No para un humano. Y sin embargo, mi cuerpo, me traiciona. Gabriel se acercó. Solo unos centímetros. La diferencia de tamaño seguía siendo brutal. Pero la energía entre ambos era más intensa que nunca. Tal vez no es traición. Tal vez tu cuerpo simplemente te está diciendo la verdad. Ella lo miró. Y en ese momento, algo se quebró. Levantó la mano lentamente, y con sus dedos enormes rozó el rostro de Gabriel. No como una guerrera. No como una líder. Sino como una mujer que tocaba por primera vez sin miedo. Su palma cubría media mejilla de él, y sin embargo, su tacto era tan delicado que parecía temblar. Él cerró los ojos. No se movió. No dijo nada. Solo se dejó tocar. Cuando volvió a abrirlos, vio los ojos de Azara brillando. No por rabia. No por fuerza. Por algo más profundo. Vulnerabilidad. Hambre contenida. Esperanza. Quiero hacer algo prohibido, dijo ella. Entonces hazlo, respondió él, sin apartarse. Azara bajó la cabeza. Por primera vez, su frente tocó la de él. La diferencia de altura no importó. Gabriel se puso de puntillas, y ella se inclinó. Sus respiraciones se mezclaron. Y el mundo se volvió un susurro. No fue un beso, no aún. Fue algo más íntimo. Un reconocimiento. Un acto de aceptación. Entonces la puerta se abrió de golpe. Un guardia Talari apareció en el umbral. La expresión en su rostro era de puro horror. Comandante, no puede estar haciendo esto. Gabriel se giró de inmediato. Azara no se movió. Sal, ordenó ella con una voz que no admitía réplica. El guardia dudó, pero obedeció. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió. Azara se alejó unos pasos, la respiración entrecortada. No tengo derecho a ponerte en peligro, dijo. Si el consejo se entera. Ya me pusiste en peligro desde el primer día en que me miraste como mujer, respondió Gabriel. Pero no quiero huir de eso.
No después de lo que siento. Ella lo miró con intensidad. Entonces prepárate, dijo. Porque esto apenas comienza. El día amaneció en silencio sobre Sarek, pero ese silencio era una mentira. Una tormenta se estaba gestando, no en el cielo, sino en los pasillos del Consejo Supremo. Los sensores diplomáticos habían captado señales, movimientos y patrones de proximidad entre Azara y el humano. Y entre los Talari, nada causaba más miedo que lo que no podían controlar. Azara fue convocada al alba. Sus pasos resonaban en los corredores blancos del Palacio Central. No se molestó en ponerse su armadura. Caminó con la misma túnica con la que había recibido a Gabriel la noche anterior. Como un acto de guerra. Como una declaración. Dentro del Salón de la Verdad, los ancianos la esperaban en semicírculo. Todos con túnicas formales, miradas frías, bocas secas de juicio. Has cruzado una línea, dijo el alto consejero Sarón, con voz firme. Has tocado lo impuro. Has compartido intimidad con un humano. Y sí lo hice, respondió Azara sin bajar la mirada. ¿Entonces lo confirmas? Lo afirmo, dijo ella. Y no me arrepiento. Hubo un murmullo contenido. Uno de los consejeros se levantó. Eres una figura pública. Un modelo. Una portadora de códigos genéticos antiguos. Estás destinada a elegir un compañero que refuerce el linaje, no a diluirlo con carne blanda y sangre débil. La sangre de Gabriel salvó a uno de los tuyos cuando ninguno de ustedes se movió, replicó ella. Y si eso es debilidad, entonces prefiero ser débil. Los ancianos no respondieron de inmediato. El juicio no se haría ese día. Pero el mensaje fue claro, estaba marcada. Vigilada. Amenazada. Azara salió del palacio con el pecho encendido. No por furia. No solo. Era deseo. Una certeza naciente. Ya no quería huir de lo que sentía. Ya no podía volver atrás. Gabriela esperaba en el hangar sur, donde trabajaba con motores auxiliares. Estaba sucio de grasa, concentrado, ajeno aún al movimiento político que comenzaba a cernirse sobre él. Cuando la vio acercarse, lo entendió todo sin palabras. Vinieron por ti, dijo. Fui yo quien fue por ellos, respondió Azara. ¿Y ahora? Ahora no hay más secretos. Él bajó la herramienta que tenía en la mano. La miró como se mira una decisión irreversible. Entonces dime una cosa, Azara. Dímelo con tu voz de mando, con tu orgullo Talari, con esa furia que llevas como armadura. ¿Me deseas? Ella caminó hacia él, cada paso un latido más alto. Cuando lo tuvo cerca, bajó la mirada, sus ojos abrazando los de Gabriel. No te deseo como una Talari. Te deseo como una mujer. Y eso es lo que más les aterra. Lo besó. Sin permiso, sin advertencia, sin control. Lo tomó del cuello con una mano, con la otra lo pegó a su cuerpo, y sus labios se encontraron con una fuerza que rompía las reglas del universo. Fue hambre, descarga, afirmación. Gabriel respondió con la misma intensidad, sus dedos enterrándose en la tela suave que cubría sus costillas, su boca buscando respuestas que solo ella podía darle. El beso duró más que un suspiro y menos que una eternidad. Cuando se separaron, los dos sabían que ya no estaban en el mismo mundo. Algo había cambiado. En ese momento, sonó una alarma. Un ataque. El cielo se oscureció. Explosiones en la atmósfera. Una nave desconocida había atravesado la barrera orbital sin autorización. Azara reaccionó de inmediato. La defensa, gritó. Movilicen la defensa. Gabriel corrió a los paneles externos. Su conocimiento sobre sistemas híbridos podía ser vital. Los dos se miraron antes de separarse. No te mueras, dijo ella con voz quebrada. Tú tampoco, respondió él. Todavía no terminamos. Y mientras los cielos de Sarek estallaban en fuego, un amor improbable se preparaba para ser probado no por palabras, sino por combate. La batalla venía. Y esta vez, lo prohibido lucharía de frente. El cielo de Sarek, tan inmenso como solemne, ardía. Explosiones se dibujaban como heridas abiertas sobre el firmamento, y las torres de la ciudad vibraban con cada impacto. Naves invasoras no identificadas descendían como cuchillas encendidas, atravesando el campo orbital con tecnología desconocida. No respondían a ningún código, no enviaban mensajes, no buscaban negociar. Solo destruían. La defensa Talari, antigua y orgullosa, se activó con rapidez. Pero los escudos planetarios estaban debilitados por la reciente tormenta térmica. Los núcleos de energía aún no habían sido recalibrados.
Los errores humanos y Talari del último mes se acumulaban como una deuda impagable. Azara corrió hacia el centro de mando, su túnica ondeando como una bandera en la tormenta. Cada paso que daba resonaba con el peso de siglos de tradición. Pero esta vez no era solo una comandante. Era una mujer que tenía algo que perder. Por primera vez en su vida. Gabriel ya estaba allí, conectado a los paneles de energía auxiliar, ajustando manualmente los flujos de conversión con una rapidez que ningún Talari había visto. Sus dedos volaban, su mente leía los circuitos como una lengua viva. No era un guerrero, pero era parte de la batalla. Azara llegó a su lado. No había tiempo para palabras dulces. Solo la urgencia de sobrevivir. Tenemos que estabilizar el núcleo 5, dijo él sin mirarla, mientras su piel brillaba de sudor y concentración. Si no lo hacemos, los cañones orbitales no van a disparar más de 3 veces. Ella lo escuchó, lo creyó, y actuó. Vamos, ordenó. Yo te cubro. Se movieron juntos, como si hubieran entrenado toda la vida. Gabriel no entendía la mitad de los símbolos que ardían en las pantallas, pero Azara sí. Y ella no comprendía las improvisaciones técnicas que él hacía sobre la marcha, pero confiaba en su instinto. Las naves enemigas comenzaron a aterrizar en los campos exteriores. Tropas pesadas descendieron en estructuras biotecnológicas. No eran humanos, ni Talari, ni de ninguna especie registrada. Altos, blindados, sin rostros. Como si hubieran nacido solo para matar. Cuando el núcleo 5 estuvo a punto de estallar, Gabriel se lanzó al panel principal. Introdujo un código manual, reconfiguró el flujo inverso y recibió una descarga en el pecho que lo arrojó contra la pared. Azara lo atrapó antes de que tocara el suelo. Sus brazos lo sostuvieron como si fuera hecho de cristal. Él jadeaba, el rostro quemado, el pecho tembloroso. «Me tienes», murmuró. «Siempre», respondió ella con voz temblorosa. Él levantó una mano y la puso sobre su mejilla. Su piel era cálida, a pesar del dolor. Su mirada no pedía ayuda. Solo necesitaba saber que no estaba solo. «Bésame», pidió, entre un suspiro y una lágrima. Ella lo besó. Pero no como en la torre. Esta vez fue distinto. Fue el beso de alguien que teme perder. De alguien que graba con los labios una promesa que podría no cumplirse. Sus bocas se encontraron con desesperación, con hambre, con ternura contenida demasiado tiempo. Cuando se separaron, ambos estaban llorando. No por debilidad, sino por todo lo que el mundo parecía querer arrebatarles. «Vete al centro médico», le ordenó ella. «Voy a detenerlos». «No», respondió él. «Voy contigo. No tienes armas». «Tengo razones». Ella dudó. Y luego asintió. Salieron juntos, corriendo por los pasillos. Las explosiones sacudían el suelo. Cuerpos Talari caían. Algunos humanos huían. Otros se escondían. Pero ellos dos avanzaban hacia la línea de fuego. Azara tomó una lanza de energía. Gabriel una herramienta de pulso que apenas servía como defensa. Juntos cruzaron las puertas hacia el exterior, donde el campo de batalla era un infierno de metal y fuego. Y entonces ocurrió. Una criatura enorme, con placas de hueso oscuro y ojos que brillaban como carbones, saltó frente a ellos. Con un rugido mecánico alzó su arma. Disparó una ráfaga. Azara empujó a Gabriel con toda su fuerza. El disparo la alcanzó en el costado. Ella cayó. Gabriel gritó. Sin pensar, sin calcular, saltó sobre el enemigo y le clavó su herramienta justo en el respirador central. El monstruo se tambaleó. Cayó. Y ardió desde dentro. Gabriel corrió hacia ella. «No, no, 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 no». Azara jadeaba, la sangre púrpura manchando su costado. Pero sonrió. «Te dije que no te murieras», dijo él con la voz quebrada. «Y tú no me escuchaste», murmuró ella, tocando su mejilla con la mano temblorosa. Él la cargó. La sostuvo como si el universo dependiera de eso. Y corrió. La guerra seguía. Pero ese día, en medio del horror, el amor no huyó. Se quedó. Luchó. Y resistió. El campo de batalla de Sarek se convirtió en una herida abierta en el planeta. Cúpulas destruidas, torres humeantes, naves caídas como esqueletos rotos. La superficie temblaba bajo el peso de una invasión brutal, y sin embargo, en medio de aquella catástrofe, un único hilo de esperanza seguía corriendo entre el fuego. Gabriel no se detuvo. Llevaba a Azara entre sus brazos, el rostro tenso, la mirada anclada en el horizonte, ignorando los escombros y las balas que cruzaban el aire.
La respiración de ella era irregular, pero viva. Su costado sangraba, pero no había rendición en sus ojos. Había algo más feroz, decisión. Al llegar a los hangares interiores, Gabriel encontró a un grupo de soldados Talari organizando la contraofensiva. Cuando vieron a su comandante herida en los brazos de un humano, vacilaron. Uno dio un paso al frente, listo para exigir explicaciones. No me importa su opinión, dijo Gabriel con una furia que lo silenció a todos. O la salvan, o juro que el próximo en caer serás tú. Sus palabras resonaron con una fuerza inesperada. Azara sonrió, incluso en su debilidad. Él te acaba de dar una orden, dijo ella débilmente, mirando al oficial con sus ojos intensos. ¿Vas a desobedecer? Sin más objeciones, la llevaron al área médica de campaña. Gabriel permaneció junto a ella durante todo el proceso. Sostuvo su mano mientras los médicos trataban la herida con tecnología regenerativa. Cuando terminó, y la estabilidad de Azara fue confirmada, él soltó por fin el aliento que no había notado que retenía. Entonces algo ocurrió. Las pantallas de control mostraron que los enemigos estaban deteniéndose. Las naves invasoras habían comenzado a retirarse. No por derrota, no por negociación, sino por lo que acababan de presenciar. Un comandante Talari herida protegiendo a un humano. Un humano enfrentando a criaturas imposibles con herramientas de reparación. Una pareja unida en algo más poderoso que el deber. La visión de ambos peleando juntos, captada por drones tácticos, había sido retransmitida por todo el sistema planetario. Y lo que debía ser vergüenza se convirtió en símbolo. El pueblo Talari comenzó a cuestionar. Si alguien como Azara podía abrirse al vínculo con otra especie, quizás no era debilidad. Quizás era evolución. Gabriel y Azara fueron convocados una última vez ante el Consejo, pero esta vez el tono fue distinto. No había acusaciones. No había gritos. Solo preguntas veladas, y miradas que evitaban confrontar directamente lo que era evidente. El alto consejero Saroon habló por última vez, con voz más apagada. ¿Tienes intención de continuar este vínculo con el humano? Azara no respondió con arrogancia, ni con desafío. Tengo intención de vivir, dijo con calma. Y él es parte de eso. Saroon cerró los ojos, asintió con resignación y abandonó la sala. Nadie protestó. Y así terminó el juicio. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción. Sarek sanaba sus heridas, y en medio de esa recuperación, Azara y Gabriel se convertían en leyenda viva. No por lo que habían hecho, sino por lo que no habían permitido que les arrebataran. Juntos, restauraron el núcleo principal de energía. Juntos, entrenaron una nueva unidad mixta entre humanos y Talari. Y por primera vez en la historia del planeta, un humano fue invitado a participar en la ceremonia del Círculo Solar. Fue allí donde Azara se quitó los brazales de comandante, los colocó frente a todos y miró a Gabriel con una sonrisa serena. Ya no quiero liderar ejércitos, dijo. Quiero construir algo contigo. Gabriel, sin saber si debía responder con palabras o con un gesto, la tomó de las manos. Entonces empieza por quedarte. Y ella lo hizo. Construyeron una casa en los límites del cinturón de bosque púrpura. No era grande, pero estaba llena de luz. Ella caminaba descalza. Él arreglaba cosas que no necesitaban ser reparadas. Se reían sin miedo. Dormían sin armaduras. Y se amaban sin reservas. Pasaron los meses. Un ciclo completo. Y una mañana, cuando el sol se filtraba entre las hojas violetas, Gabriel despertó sintiendo algo distinto en ella. Azara estaba sentada al borde de la cama, la mirada perdida en la luz. Todo está bien, dijo él, abrazándola por la espalda. Ella asintió lentamente, pero sus ojos estaban llenos de emoción. Dijeron que no podía, que era imposible, que mi cuerpo estaba roto. ¿Imposible qué? Ella le tomó la mano, la llevó a su vientre. Estoy cambiando, susurró. Algo dentro de mí, está creciendo. Gabriel parpadeó, comprendiendo. Un hijo. Un imposible hecho carne. Una nueva vida nacida del amor entre dos seres que jamás debieron tocarse según los libros antiguos. Y sin embargo, allí estaban. Él la abrazó fuerte. Ella apoyó la cabeza en su pecho. Y por un largo rato, no hubo palabras. Solo respiraciones mezcladas, lágrimas suaves y el latido compartido de un futuro imposible. Un futuro que ahora era suyo.